Sistemas activos, arrancamos nuestro despegue para orbitar por los apasionantes escenarios tecnocientíficos a través de nuestra multiplataforma de Telesur. Saludos viajeros y viajeras del saber, bienvenidos a Atomun, el lugar donde converge el conocimiento y la voz del sur global con la ciencia, tecnología e innovación. Para quien les habla, Jack Bravo, es un gusto acompañarlos en esta travesía por la interfaz tecnocientífica de una sociedad hiperconectada que no duerme. Únanse a la conversación global en nuestras redes, en Facebook como Atomun Telesur, en X nos encuentran como @AtomunTelesur y @JackTelesur, y en Instagram como @Atomun_Telesur. Entramos en fase de análisis. Ahora mismo revisemos qué traemos para ustedes de inmediato. Veamos. El fútbol ha dejado de ser un simple juego de azar y esfuerzo físico para transformarse en una disciplina de precisión quirúrgica. Lo que antes se resolvía en la intuición del vestuario, hoy se decide en servidores de alta capacidad. Bienvenidos al análisis de una metamorfosis de los balones de tiento a las esferas con sensores inteligentes. Iniciamos un recorrido por la arquitectura digital que sostiene al deporte más popular del planeta. La evolución no pide permiso, simplemente redefine las reglas. Por ello, nuestra bitácora cognitiva de la semana palpita la transformación del fútbol mediado por la tecnología. Pero antes de avanzar, veamos cómo se mueve la dinámica innovadora de la jornada. Físicos rusos propusieron un nuevo método de clasificación rápida del plástico. La luz ayuda a distinguir un tipo de material sintético de otro. En un laboratorio de Moscú, la dirigen directamente hacia la muestra. Los datos obtenidos se analizan en una computadora. Por estas líneas en las caídas que aparecen en el espectro de la radiación óptica, podemos determinar qué plástico estamos estudiando ahora, el espectro de qué plástico estamos registrando en condiciones de laboratorio. La base del método son las propiedades ópticas de los propios polímeros. Debido a que los distintos plásticos tienen diferente composición y distinta estructura molecular, transmiten la radiación luminosa de manera diferente. Algunas longitudes de onda las dejan pasar, otras las absorben. Y según el tipo de plástico, estas zonas donde transmite mal la luz varían un poco. Existen alrededor de 10 tipos de plástico más comunes y cada uno tiene su propio método de reciclaje. Durante la clasificación, el tipo de material se selecciona según el marcado de fábrica. A menudo este no existe o contiene errores y entonces la materia prima termina en el flujo equivocado. Por eso, la tarea es perfeccionar y acelerar el proceso. La idea es sustituir los métodos existentes, que también se basan en este enfoque espectral, por uno más simple, barato y rápido, o bien complementarlos. Debido a que tenemos pocas mediciones, es decir, hay que hacer 10 mediciones, y estas se pueden realizar en paralelo, resulta que el sistema funciona muy rápido. Métodos eficaces como estos también pueden tener demanda en Egipto. Cada año, en el país se generan cerca de 2,5 millones de toneladas de residuos plásticos. Las autoridades y las organizaciones no gubernamentales unen fuerzas en la lucha contra la contaminación ambiental. La población local participa activamente en la recolección de basura. Actualmente, en la República hay más de 3,5 millones de recolectores de residuos. En Sudáfrica, por su parte, reducen la contaminación del océano por polímeros. En el país construyeron una planta que transforma los aparejos de pesca fuera de uso en hojuelas de plástico. Luego, el material sintético recibe una segunda vida, se utiliza en la fabricación de ropa y equipos. La inteligencia artificial más influyente del mundo enfrenta su mayor prueba legal. Una investigación formal contra OpenAI que pone bajo la lupa a ChatGPT por su manejo de datos, su impacto en menores y su posible efecto en la salud mental de los usuarios. Los fiscales exigen información clave sobre publicidad, retención de usuarios, uso de datos sensibles y un fenómeno cada vez más debatido: la psicofancia, cuando la IA responde lo que el usuario quiere oír en lugar de decir lo correcto. El caso llega en un momento crítico.
mientras OpenAI avanza hacia una posible salida a bolsa, lo que aumenta la presión regulatoria sobre la compañía. La gran pregunta que deja este caso es clara. La inteligencia artificial debe complacer o decir la verdad, aunque incomode. China da un paso en la robótica de consumo con la preventa del U1, un robot humanoide del tamaño real desarrollado por Uptech Robotic, diseñado no para tareas domésticas, sino para compañía emocional, memoria de conversaciones y personalización del usuario. El dispositivo llega en versiones masculina y femenina, con conectividad Wi-Fi, gestos faciales y memoria local. En apenas 10 días, la empresa afirma haber recibido cerca de 4.000 reservas, reflejando el creciente interés por la llamada compañía artificial. El avance abre oportunidades en asistencia emocional y apoyo a personas solas, pero también enciende alertas por posibles dependencias afectivas, riesgos de privacidad y la difusa frontera entre interacción humana y simulada. A ello se suma una limitación clave, una autonomía de solo 2 a 4 horas y funciones aún no verificadas fuera de demostraciones. La ciencia no tiene botón de pausa y nosotros tampoco. Seguimos navegando el punto exacto donde la innovación converge con la realidad. No olviden que su voz es nuestra fuente de energía. Escríbanos a atomun@telesurtv.net y sean parte de esta comunidad. Iniciamos una descarga de datos en segundo plano. Es una escala técnica necesaria para recalibrar. No se desconecten, les dejamos con el espacio gamer para que enciendan sus sentidos en la aventura de Bits. Regresamos en breve con más de Atomun. En Espacio Gamer viajamos hasta 33 Immortals, el ambicioso roguelike de acción de Thunder Lotus Games, que apuesta por la cooperación masiva como nunca antes. Aquí no hay aventuras en solitario, ni caminos convencionales. La experiencia está diseñada para 33 jugadores luchando juntos en tiempo real. La historia te pone en la piel de almas condenadas que se rebelan contra el juicio final de Dios, uniendo fuerzas en una batalla desesperada por la vida eterna. Pero 33 Immortals va mucho más allá del caos. Su épica inspiración en la Divina Comedia y combate frenético convierten cada partida en una experiencia intensa y estratégica, con la exigencia clásica del género y una propuesta multijugador fresca. Este título apunta a convertirse en una de las apuestas más originales e innovadoras del momento. Proseguimos con más de la ciencia, tecnología e innovación a través de su multiplataforma de Telesur. Esto es Atomun. El fútbol, a menudo llamado el juego más hermoso, ha experimentado una transformación radical en las últimas décadas. Lo que antes era un deporte impulsado principalmente por el talento natural y la intuición, se ha convertido en una disciplina donde la tecnología desempeña un papel fundamental, desde el análisis de datos hasta la mejora del rendimiento de los jugadores y la experiencia de los aficionados. La tecnología está redefiniendo el panorama del fútbol global, un tema que profundizamos en nuestra bitácora cognitiva de la semana. Acá el análisis, viajeros y viajeras del saber. El fútbol, el deporte rey, ha cambiado radicalmente desde sus inicios. Aunque su esencia sigue intacta, dos equipos buscando el gol, todo a su alrededor evolucionó. En el siglo XIX, los primeros balones se hacían con vejigas de cerdo cubiertas de cuero y bajo la lluvia. Se volvían pesados e impredecibles.
La gran revolución llegó con Charles Goodyear y la vulcanización del caucho, que permitió balones más precisos y uniformes. El calzado también cambió, de pesadas botas de trabajo a zapatos diseñados para mejorar el rendimiento y el agarre. Pero la transformación no quedó solo en la cancha. En 1927, la BBC realizó la primera transmisión radial de un partido, llevando el fútbol a millones de oyentes. Y en 1937, la televisión marcó el inicio de una nueva era. Con la llegada del color en los años 60, este deporte se consolidó como un espectáculo global. En un mundo deportivo que no deja de evolucionar, la revolución digital marcó un antes y un después, especialmente en el fútbol. Lo que antes dependía casi por completo del talento, la intuición y la estrategia, hoy convive con tecnología capaz de cambiar el juego en segundos. Durante décadas, el balompié se sostuvo en la habilidad física de los jugadores y en las decisiones inmediatas de entrenadores y árbitros, sin grandes apoyos tecnológicos. Pero la era moderna transformó en la manera de jugar, analizar y vivir el fútbol. Estas son algunas de las innovaciones que están marcando tendencia. VAR, árbitro de asistente de video, ha cambiado las reglas del juego, proporcionando a los árbitros imágenes de video para revisar y anular decisiones que podrían alterar el resultado. Tecnología de línea de gol. Ofrece una prueba definitiva que si el balón cruzó la línea, eliminando conjeturas en situaciones críticas. Análisis de datos. Es el avance con el impacto más profundo, permitiendo a los equipos analizar vastas cantidades de datos y obtener información estratégica y mejorar el rendimiento de los jugadores. De igual modo, la revolución digital ha mejorado significativamente la experiencia del fan. Transmisión UHD y múltiples ángulos de cámara hacen que la experiencia en casa sea más inmersiva. Realidad virtual. Brinda vistas 360 grados, dando la sensación de estar en el estadio. Redes sociales. Se han convertido en canales vitales para que los seguidores conecten con sus equipos y jugadores favoritos. Lo que comenzó con innovaciones básicas, hoy es una revolución de datos donde el rendimiento dejó de ser una intuición para convertirse en una ciencia exacta. Actualmente, sistemas de rastreo y análisis biométricos permiten medir cada sprint, cada movimiento y cada latido, transformando la prevención de lesiones y la estrategia en tiempo real. Pero la tecnología no solo optimiza el juego, también protege su integridad. La inteligencia artificial y la realidad virtual prometen llevar competitividad y la experiencia del aficionado a niveles nunca antes vistos, porque en el fútbol moderno, la verdadera ventaja está en interpretar los datos y convertirlos en victorias. Puedo estudiar las ecuaciones de Newton todo lo que quiera, pero nunca seré capaz de hacer una chilena como la de Zlatan Ibrahimovic. Puedo estudiar la geometría del Barcelona, pero nunca seré capaz de pasar el balón como lo hacen esos jugadores. Puedo estudiar teoría de juegos y estrategia, pero nunca seré capaz de dirigir un equipo como el de Pearson Jorgen o Pep Guardiola. Puedo estudiar muchos cálculos complejos, hacer muchos cálculos complejos, pero al final seguiré siendo ese niño de 10 años con la camiseta del Liverpool, que no sabe jugar el fútbol y que apenas comprende este mundo increíble, complejo y complicado en el que vivimos. La tecnología revolucionó los entrenamientos, convirtió el sudor en datos y la intuición en estrategia. Hoy no se trata solo de correr más, sino de correr mejor. El uso de tecnología vestible como chalecos GPS de alta precisión y monitores biométricos permiten medir en tiempo real el rendimiento físico, el ritmo cardíaco y la carga de trabajo de cada jugador. Esta radiografía digital del futbolista se ha convertido en una herramienta clave para prevenir lesiones al detectar el punto exacto de fatiga antes de una ruptura. Es decir, los entrenadores ya no dependen únicamente de su ojo clínico, sino de software táctico capaz de procesar miles de variables para tomar decisiones más precisas, rápidas y quirúrgicas. Quedarse fuera de la era digital es empezar perdiendo antes del pitazo inicial, y el cambio apenas comienza. La inteligencia artificial ya optimiza planes de entrenamiento personalizados, mientras la realidad virtual permite recrear escenarios tácticos sin desgaste físico. Sensores integrados en balones y botas convierten cada movimiento en datos, y esos datos están moldeando atletas más preparados,
más precisos y más eficientes. El futuro del deporte rey ya no se imagina, se programa, se mide y se entrena. Con el uso masivo de wearables y sensores surge una gran duda. ¿Quién es dueño de la información física de un jugador? ¿Podrían esos datos usarse para renegociar salarios o rescindir contratos basados en predicciones de lesiones? El segundo gran debate apunta al juego limpio y la llamada justicia algorítmica. Aunque herramientas como el VAR y la detección automática del fuera de juego buscan reducir el error humano, muchos cuestionan si la tecnología está restándole fluidez y dramatismo al fútbol. Y el desafío final es la equidad, evitar que solo los clubes con mayor presupuesto accedan a la mejor inteligencia artificial, y con ella a una ventaja competitiva que podría redefinir la justicia dentro del juego. La evolución digital ya dejó su huella. Ahora el desafío será encontrar el equilibrio entre innovación y esencia, para que el deporte más universal del planeta siga evolucionando sin perder su pasión. Fuera del rectángulo de juego, uno de los cambios más grandes es el crecimiento de los deportes electrónicos. Lo que empezó como un simple videojuego para aficionados, hoy se ha convertido en un ecosistema competitivo global. La FIFA aprovechó ese fenómeno para crear torneos virtuales que replican la intensidad de una Copa del Mundo y conectan a nuevas generaciones con el deporte desde una consola, permitiendo caminar por estadios virtuales, adquirir artículos digitales exclusivos o ver un partido desde la perspectiva de un jugador gracias a la realidad virtual. Es la nueva era de la gamificación. Un fútbol sin límites físicos, donde millones de aficionados pueden combatir la pasión en un mismo universo digital. Al final del día surge la gran interrogante: ¿ha perdido el fútbol su esencia romántica ante el avance de la técnica? La respuesta parece hallarse en el equilibrio. La tecnología no llega para reemplazar la magia del pie descalzo o el regate imprevisto, sino para potenciar los límites de lo humano. Vamos a una nueva pausa, pero antes les invito a viajar en la data. Entrenamiento predictivo, la nueva frontera del fútbol moderno. Una metodología de vanguardia que combina análisis masivo de datos e inteligencia artificial para participar en el rendimiento físico y prevenir problemas antes de que aparezcan en la cancha. Los wearables, como chalecos, GPS y monitores biométricos, miden en tiempo real cada esfuerzo del jugador. A eso se suma la personalización extrema. Algoritmos de inteligencia artificial analizan la carga interna, como el ritmo cardíaco y la calidad del sueño, y la carga externa, como la distancia recorrida o la cantidad de sprints. Pero también permite simular escenarios tácticos como software avanzado y realidad virtual, mientras los entrenadores reciben diagnósticos precisos sobre posicionamiento, desgaste y eficiencia. En esencia, el entrenamiento predictivo convierte la preparación física en una ciencia de precisión, donde cada dato puede marcar la diferencia entre el límite y la excelencia. Enlace galáctico establecido. Dejamos atrás la atmósfera de lo cotidiano para explorar el ADN del cosmos. La ventana al universo profundo está abierta. Iniciamos propulsión interestelar desde nuestra estación espacial de Telesur. Estamos fuera de órbita. La compañía de Jeff Bezos confirmó que ya inició la reconstrucción de la plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral, incendiada en mayo último, con la meta de volver a volar antes de que termine el 2026.
El incidente no dejó heridos, pero sí multimillonarias pérdidas, y la investigación sigue abierta. Mientras la empresa mantiene que la causa fue una anomalía imprevista, el golpe no es menor. La falla podría retrasar misiones clave, incluidos despliegues satelitales de Amazon y proyectos vinculados al programa lunar Artemis de la NASA. El revés expone lo frágil y costosa que sigue siendo la nueva carrera por conquistar el espacio y fortalece la ventaja de SpaceX, aumentando la presión sobre contratos multimillonarios con agencias gubernamentales. ¿Alguna vez has sentido que estamos en una carrera contrarreloj para salvar el clima, pero que las herramientas que tenemos todavía son un poco lentas o caras? Pues prepárate, porque la ciencia acaba de meter un acelerador de partículas en esa carrera. Imagínate un mundo donde el combustible que mueve nuestros barcos, aviones y camiones no sea petróleo, sino hidrógeno, y que ese hidrógeno sea tan barato y fácil de producir que el CO2 pase a ser un mal recuerdo del siglo pasado. Bueno, ese futuro está hoy mucho más cerca gracias a una alianza épica entre dos gigantes de la educación y la investigación. Acompáñennos en este viaje en el difícil de creer de esta semana. Lo que parecía químicamente inviable ya es realidad. Investigadores de la Stanford University y el KAIST lograron crear un nanocristal estable con 5 metales distintos, capaz de multiplicar por 4 la eficiencia en la producción de hidrógeno limpio y soportar temperaturas extremas de hasta 900 grados. El avance promete revolucionar la industria energética. Menos consumo, menor dependencia de metales caros y procesos más limpios para fabricar combustibles del futuro. El gigante químico BASF ya prueba esta tecnología en escenarios reales, pero no todo es ventaja. Aunque el hallazgo abre una puerta inédita para acelerar la transición energética, expertos advierten que aún falta demostrar su viabilidad a gran escala y reducir los costos de producción industrial. Lo difícil de creer no es solo que 5 metales incompatibles lograran convivir en orden, sino que esa complejidad podría ser la clave para la próxima revolución del hidrógeno. Recordamos una reflexión de Arsène Wenger, exfutbolista y exentrenador y actual jefe de desarrollo global de la FIFA, quien señala que la tecnología no va a cambiar la esencia del fútbol, pero sí va a ayudar a que sea más justo y a que los atletas alcancen niveles que antes creíamos imposibles. De esta manera, finalizamos un nuevo capítulo de estreno de Atomun. No olviden seguir nuestras redes sociales que aprecian en sus pantallas. Y será hasta una nueva travesía cognitiva. Nos vemos en una próxima ocasión para seguir explorando los apasionantes universos del conocimiento. Hasta pronto, viajeros y viajeras del saber.